Saludos nuevamente. Aquí ya inmediatamente con el siguiente video, ¿verdad? Para el ejercicio 153. Estamos en Física Universitaria, volumen 1, ¿verdad? De los autores Jan Friedman y C.R. Szymanski. Entonces nos dice este ejercicio 153 que para los vectores A, B y C de la figura 1.34, obtenga los productos escalares en el primero de A por B, ¿verdad? De A por B. Entonces no se olviden que los productos escalares se pueden obtener prácticamente de dos formas. Primero es multiplicando los componentes en X de los dos, ¿verdad? En este caso de los de A y B, y lo más el producto de los componentes en Y de A y B. Esa es una forma, y la otra forma es multiplicar el módulo de cada vector por el coseno del ángulo que conforman ambos vectores. Entonces aquí vamos a hacerlo primero, ¿verdad? Lo vamos a hacer por multiplicando las componentes de los vectores en X más los componentes de los vectores en Y, y para eso necesitamos, ¿verdad? Escribir pues los componentes. En el caso de A y B, que es el que nos atañe en este inciso A, tenemos que el componente, ¿verdad? En X es 0, en Y es negativo 8 metros, ¿verdad? En esta figura 1.34 es la que trabajamos en el fin del video anterior, ¿verdad? Para comprobar que el producto vectorial no es conmutativo, ¿verdad? Y el Bx también 7.5 y 13, ¿verdad? By 13 metros, el C es negativo 10.9 en X y en Y negativo 5.07, pero por ahorita nos están pidiendo el producto escalar de A por B. Entonces aquí utilizamos los componentes. Sabemos que el componente en X de A es 0, ¿verdad? El componente en X de A es 0 y el componente en X de B es 7.5. Por eso vamos a plantear 0 por 7.5. Y en Y sería negativo 8 metros por 13 metros, ¿verdad? Lo que tenemos planteado aquí. Sabemos que 0 por 7.5 es 0 y nos queda que negativo 8 por 13 metros es negativo 104 metros cuadrados, ¿verdad? Aquí nos dio que ese producto escalar, su resultado es negativo 104 metros cuadrados. En el caso del BC, ¿verdad? En el caso del BC hacemos el mismo caso de B, ya sabemos que el componente en X es 7.5, el componente en Y es 3. Por el componente en X de C, 7.5 por negativo 10.9, ¿verdad? Y luego 13 metros por el componente de Y de C, que es negativo 5.07, ¿verdad? Este resultado es negativo 81.75 y negativo 65.9, signos iguales se suman y conservan sus signos, ¿verdad? Aquí estoy repitiendo el último ejercicio del video anterior a nivel de repaso. Tenemos A por C, ya sabemos que el componente en X de A es 0 y el componente en Y es negativo 8 metros, el componente en C de X de C es negativo 10.9 y el componente en Y de C es negativo 5.07. Una vez planteado, hacemos la operación
como abrí otro, lo cerré doble, ¿verdad? Entonces eso es igual a, aquí está 58.7 grados, a 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces ese es el ángulo que están comprendidos entre esos dos vectores, ¿verdad? No se olvide también que el producto escalar es igual a la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo, ¿verdad? A la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo, ¿verdad? Ese es igual, eso es igual al producto vectorial, ¿verdad? Es decir, esto por esto me da esto, ¿verdad? Entonces por eso, de ahí es que se despeja también el ángulo, ¿verdad? Entonces repito, no olvide que el producto escalar se puede calcular de dos formas, ¿verdad? Uno es multiplicando las magnitudes por el coseno del ángulo que conforman esos dos vectores, ¿verdad? Y lo otro es lo que hicimos ahorita, multiplicando los componentes en X, sumándoles al producto de los componentes en Y. Así fue que encontramos el 14, pero también ese 14 lo podemos encontrar multiplicando 5 por 29 por el coseno de 58.7, ¿verdad? También, inclusive vamos a probarlo ahorita para que ustedes miren que no son, como dice un amigo, no son mentiras mías. Entonces aquí lo vamos a hacer, vamos a ver que 14 va a ser igual al producto, es decir, 5 raíz de 29, ¿verdad? 5 que multiplica raíz de 29, acuérdense que 5 es la magnitud de A y raíz de 29 es la magnitud de B, ¿verdad? Entonces dice que también el producto escalar es igual al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que conforman. Entonces miren, por el coseno, perdón que aquí ya tengo que salir del radical, hoy sí, por el coseno del ángulo que conforman, y el ángulo aproximadamente lo acabamos de calcular, que es igual a 58.7. Entonces esto es igual, miren, a 13.99, es decir, 14. Entonces esas son dos formas de calcular el producto escalar, ¿verdad? El producto escalar. En el 1.55 nos dice calcule el ángulo entre estos dos pares de vectores. Entonces nos da el vector negativo 2i más 6j, que es el A, y 2i menos 3j, que es el B, ¿verdad? El B. Entonces vamos a calcular los módulos porque vamos a utilizar, ¿verdad? Esta misma forma. Vamos a calcular los módulos, ¿verdad? Para el caso de A, el primer componente es negativo 2 y el segundo componente es 6. Porque para calcular el módulo es el componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado, su raíz cuadrada. Entonces por eso tenemos negativo 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz cuadrada de ello, ¿verdad? Sabemos que negativo 2 al cuadrado es positivo 4 y 6 al cuadrado es 36 y 4 más 6 más 36 es 40. Así lo dejo yo en raíz de 40. Y luego sabemos que los componentes, ¿verdad?, del otro vector es 2 y negativo 3. ¿Verdad? Regresemos por si tiene duda. Es 2 y negativo 3. Aquí está. El componente en X es 2 y en Y es negativo 3. Entonces, al elevar al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, negativo 3 al cuadrado es 9, 4 más 9 es 13, entonces es raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 3. Entonces, A por B, ahora vamos a calcular A por B, ¿verdad? A por B, el producto vectorial, no se olvide que es el producto de sus componentes en X más el producto de sus componentes en Y. Y aquí los tenemos, miren, negativo 2 es el componente en X de A y 2 es el componente en X de B, más 6 que es el componente en X de A por negativo 3 que es el componente en Y de B, ¿verdad? De B. Entonces aquí tenemos que negativo 2 por 2 es negativo 4 y 6 por negativo 3 es negativo 18. Negativo 4 más negativo 18, signos iguales se suman y conservan su signo. Entonces el resultado es negativo 22, ¿verdad? El producto vectorial, escalar de A por B es negativo 22. Y sabemos que el ángulo que lo conforman, ¿verdad?, es el coseno inverso de el producto escalar entre el producto de sus magnitudes. Es decir, el ángulo, ¿verdad? El ángulo que conforman, oiga bien, el ángulo que conforman los vectores A y B,
va a ser igual a negativo 20, perdón, va a ser igual al coseno inverso de negativo b entre el producto de raíz de 40 por raíz de 3. Aquí lo tenemos, el coseno del ángulo es igual al producto escalar entre el producto de sus magnitudes. El producto escalar nos dio negativo 22 y sus magnitudes es negativo, ¿verdad? Perdón, raíz de 40 o raíz de 29, no, por raíz de 13, ¿verdad? Por raíz de 13. Correcto, por raíz de 13. Ok, entonces el ángulo va a ser el coseno inverso de esto. Y fíjense bien, ¿verdad? Fíjense bien. En este caso, este 22 viene representando lo que es y. El raíz 40 sobre, no, perdón, como estamos hablando de coseno, estoy hablando de coseno, entonces recuerden que coseno es que es igual a adyacente, que sería en X, ¿verdad? Entre, ¿verdad? Hipotenusa. Entonces, pero en términos generales, menos entre más es menos. ¿En dónde el coseno es negativo? El coseno es negativo en el segundo y en el cuarto, ¿verdad? Y en el cuarto, perdón, en el segundo y en el tercer cuadrante, ¿verdad? Pero ocupamos que sea en el segundo, ¿por qué? Porque en este caso, en el tercer cuadrante también el otro valor es negativo, pero en este caso este otro valor es positivo. Entonces vamos a utilizar que sea en el segundo cuadrante. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Que otra vez el coseno inverso sería de negativo 22 dividido por el producto de raíz de 40 por raíz de 3. ¿Verdad? Raíz de 40 por raíz de 3. Por raíz de 3, entonces cerramos dos veces, perdón, no lo puedo cerrar bajo del radical, tengo que salir del signo radical, hoy sí, cierro dos veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultado nos dio? Nos dio que el resultado es 165 grados, y 165 grados, o sea, 164.7 aproximado, ¿verdad? Utilizando tres cifras significativas, sería 165 grados, y sabemos que 165 grados está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Por lo tanto, nos cumple este requisito, ¿verdad? Nos cumple este requisito, es como que este fuera X, como estamos hablando del coseno, es como que este fuera X y este fuera Y. Entonces decimos, ¿dónde las X son negativos y las Y son positivas? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo que los conforma es 165 grados. El inciso C también nos piden lo mismo, pero son otros vectores, ¿verdad? 3i más 5j para el B y 10i más 6j para, perdón, el primero era para A y 10i más 6j para el B. Entonces la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Para A el componente en X es 3 y el componente en Y es 5. 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado que es 25 y 9 más 25 es 34. A mí me gusta trabajar ahí con los radicales, ¿verdad? Y luego en el inciso B sería 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, su raíz cuadrada. 10 al cuadrado es 100 y 6 al cuadrado es 36. Entonces el resultado es raíz de 136. Ahora vamos a encontrar, ¿verdad? Tenemos que encontrar el producto vectorial, el producto escalar. Para ese producto escalar, dividirlo por el producto de estas dos magnitudes, y a ese coseno inverso, ese sería el ángulo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos el producto escalar, es igual al producto de los componentes en X más el producto de los componentes en Y. 3 por 10 son los componentes en X de A y B, y 5 por 6 son los componentes en Y de A y B. 3 por 10 es 30, más 5 por 6 es 30, y 30 más 30 es 60, ¿verdad? Es 60. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo? El ángulo es el coseno inverso de 60, que es el producto escalar, entre el producto de las magnitudes, ¿verdad? Entre el producto de las magnitudes. Entonces aquí vamos a aprovechar, vamos a decir coseno inverso, vamos a sustituir, en vez de negativo 22, vamos a escribir a 60, positivo 60, ¿verdad? Entre raíz de 34, ¿verdad? Raíz de 34 por raíz de 136.
¿verdad? De 136 igual. Entonces aquí nos da que nos dio un ángulo de 28, ¿verdad? Y como en este caso ambos son positivos, el coseno y el seno, por decir así, son positivos en el primer cuadrante. Y 28 grados está en el primer cuadrante, ¿verdad? Así es que estamos en lo correcto. Vamos al inciso B, en el cual esos vectores son el A negativo 4i más 2j y el B 7i más 14j. Entonces, ¿verdad? La magnitud sería del vector A sería negativo 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Negativo 4 al cuadrado es positivo 16 y 2 al cuadrado es 4, por lo tanto, la magnitud de A es raíz de 20. La magnitud de B sería raíz de 7 al cuadrado más 14 al cuadrado, ¿verdad? Y 7 al cuadrado es 49 y 14 al cuadrado es 196. 14 por 14 es 196. Si usted le suma 45 le da que es 245. Por lo tanto, ¿verdad? La magnitud de B, el módulo de B es raíz de 245. Y sabemos que el producto escalar es igual al producto de los componentes en X más el producto de los componentes en Y. Es decir, menos 4 por 7, que son los componentes en X de ambos vectores, más 2 por 14, que son los componentes en Y de ambos vectores. Entonces, negativo 4 por 7 es negativo 28 más 2 por 14, que es ánimos, ánimos, ánimos. Practique, practique, practique y aprobará sus asignaturas. Un placer servirle. Le habló Dilio Flores, con permiso.